1770. También nos puedes escribir al correo iet.o'higgins@gmail.com. IET O'Higgins, el Instituto Bíblico de la región de O'Higgins. Amar y servir es nuestra mirada y nuestro corazón. Te invitamos a formar parte de La Buena Obra. Para mayor información, visita nuestra página de Facebook, La Buena Obra, o contáctanos al WhatsApp +569 4757 1770. Recuerda, +569 4757 1770. Hola, soy Elizabeth Gamboa, estudiante de párvulo y pertenezco a La Buena Obra. Hola amigos, mi nombre es Luis Miranda, trabajo en telecomunicaciones y yo ayudo a La Buena Obra. Amar y servir. La Buena Obra. Hablemos de pensiones, un espacio interactivo y de conversación con la ciudadanía. Conduce Óscar Valenzuela, trabajador social, gestor previsional y actual docente del Instituto AYEP de San Fernando. Responderemos todas tus preguntas. Bienvenidos. Hola, muy buenas tardes, estimados amigos de la Radio FM7. Estamos, como todos los días, lunes, en un programa especial, un programa que lo hemos hecho especial a raíz de las elecciones que se nos avecinan. En el programa Hablemos de Pensiones. Hoy nos visitan dos tremendos, pero tremendísimos candidatos a constituyentes. Una es Marlene Duarte Esparza, y por otro lado nos acompaña también Rodrigo Cuncille Lavez. Hola, ¿cómo están? Hola, Oscar, bien, buenas tardes. Gracias por la invitación. Ok, vale. Gracias. Bueno, el motivo de hoy es conversar acerca de una polémica encuesta que apareció acá en el distrito 16. Una polémica encuesta realizada por las Sectas Unidas. ¿Ya? ¿Quién está a cargo de esta encuesta que trata de mencionar la percepción de la comunidad acerca de la contingencia política nacional para este proceso constituyente del distrito 16? Hemos estado revisando individualmente la encuesta y es tema hoy día en el distrito 16. Ya la encuesta que realizó Secta Unida y que estuvo a cargo, me da la impresión, de Marlene Duarte. ¿Es verdad, Marlene? Sí, Cuéntanos. Así es. Bueno, la verdad es que esta fue una iniciativa que nace hace varios meses atrás, antes de que comenzara después del plebiscito, de cómo podíamos generar metodologías para poder levantar información desde la comunidad en los territorios, pero con metodología, porque finalmente lo que normalmente se hace es como ir a conversar con las personas, los territorios, pero no se levanta información cualitativa y cuantitativa. En este caso es cuantitativa, como una metodología de levantamiento. Entonces nosotros, la verdad es que fue bastante complejo hacerla porque fue una encuesta que, bueno, primero nace con el objetivo de ser tomada tanto a nivel regional para el distrito 15 y 16. Todo esto fue un trabajo voluntario, o sea, normalmente los partidos políticos pagan millones por poder hacer un sondeo de opinión de una encuesta, y acá no, acá todo esto fue a puro punch, puro trabajo voluntario, costo cero, harta horas de trabajo, eso sí, que no valen poco, pero que yo las puse a disposición en el fondo del grupo, y de poder obtener información relevante que nos pudiera también a nosotros permitir como candidatos poder tener una propuesta política un poco más clara de cómo vamos a defender o no ciertas temáticas, que pueden ser, que son polémicas, algunas bastante polémicas, efectivamente, sí. pero bueno, ahí también cada uno tiene derecho a decir, saben que yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con aceptar esto, pero sí es importante entender que esto viene de las respuestas que entrega la comunidad. ¿A quién estuvo dirigida esta encuesta? A personas mayores de 18 años, se tomó puerta a puerta, lo hicimos a través de una encuesta electrónica, pero que se fue tomando en el teléfono, pero con personas voluntarias. ¿Cómo el teléfono y puerta a puerta? Es una encuesta digital, moderna. Pues. Actualmente ya las encuestas casi no se hacen en papel. Igual imprimimos en papel para, en el caso que no hubiese señal en los lugares rurales. Ya. Habían unas en papel y que después los encuestadores completaban en el sistema. Okay.
¿Ya? Es un puerta a puerta simbólico. Pero fue un digamos. puerta a puerta, digital. simbólico, donde todavía nosotros como agrupación no teníamos candidaturas definidas en ese momento. ¿Ya? No fue un puerta a puerta de campaña, ¿no? Porque nos presentamos como grupo, como Sexta Constituyente, y en el fondo queríamos levantar información para las candidaturas que se presentaran dentro de ¿Dónde hicieron del estas distrito. encuestas? Acá en el informe que nosotros publicamos aparece una nube de palabras. Este es el listado, así los que están mirando por Facebook. Claro. Aquí está. Aparece ahí una nube de palabras, las palabras que están, las comunas que están con las letras más grandes, donde hubo más muestras, donde trabajaron más en terreno, hay que reconocer, nos costó harto igual encontrar voluntariados que quisieran ir a hacer esta encuesta a los distintos territorios, porque esto fue, como les digo, pues nada, no se pagó nada, de hecho cada territorio puso los recursos de traslado, impresiones, todo lo que requería. Así que las letras más grandes, Marchihue, Pichidegua, Pichilemu, San Vicente, Nancagua, más chiquitito está Lolol, Santa Cruz, Placilla, San Fernando, Paredones, Navidad y Las Cabras. Las letras más grandes significan que donde Hubo hay más más muestras hay. Sí. ¿Cuánta gente encuestaron? En total hicimos 439 encuestas válidas, porque fueron más, pero las válidas fueron 439. ¿Y a qué edad está dirigida? ¿Qué rango etarios? Hay un rango bastante amplio en el rango etario. ¿Lo seleccionaron ustedes No, o no, a la suerte? No, aquí la selección era aleatoria, pero el requisito era que personas que vivieran en el territorio, que estuvieran en la casa en el momento de tomar la encuesta, y mayores de 18 años, hombres y mujeres, se tomó de manera paritaria. Hombres. Pero el rango etario, la edad promedio para mujeres fue 40 años, para hombres 41, y el rango de edad fue entre 18 y 90 años. Un par de detalles antes de entrar a analizar algunas preguntas que están medias suspicaces, no sé si suspicaces, ¿ya? Pero, ¿cuál fue el resultado final? ¿Con qué sentimientos se quedaron ustedes respecto a esto? Yo por mi parte quedé súper contenta. ¿Ya? Porque la verdad es que esos eran los resultados que yo esperaba, al menos, y que representan bastante mi línea de pensamiento. Alguien dijo que fueron medios dirigidos. No es dirigido porque la persona tenía la opción de decir sí, no o no sabe. Y la mayoría dijo sí. Pero porque estaba de acuerdo con la pregunta. Claro, exactamente. Eso fue obviamente, algunas preguntas caía el sí. Vaya, vamos a ver las preguntas. Sí. ¿Ya? Son preguntas abiertas. Son preguntas sí abiertas. Y no o no sabe. Entonces, en realidad era bastante fácil. Era simple. Bueno, pensamos en hacer un tipo de encuesta de este tipo porque la idea era poder encuestar a todo tipo de gente, con o sin conocimiento. De hecho, capacitamos a los encuestadores, les explicamos algunos conceptos si es que no los entendían, para que se los pudieran explicar a las personas que estaban encuestando. La idea era que fuera simple, sencilla, para que todo el mundo la pudiera entender y responder, y que no hubiesen sesgos al momento de responder las preguntas. ¿Qué respuestas les llamaron la atención? En lo personal, perdón, Sí, disculpa, dale. Amalia. En lo personal, a mí me llamó mucho la atención la respuesta, lo rotundo de la respuesta a la pregunta 4. La pregunta 4 es, ¿cómo se informa usted de lo que ocurre, de lo que pasa en su comuna? ¿Y cuál fue el Y resultado? el resultado, pero mayoritario... ¿Brutal? Sí, tremendo, fue a través de redes sociales. Redes sociales. Redes sociales. Bien. Mucho más que televisión local, mucho más que las radioemisoras, y prácticamente donde los diarios tienen una representatividad casi de cero. Bajísima. Bajísima. Casi de cero, es notable. Las o redes sea, sociales son gratuitas. claro. Es una carretera de infierno de comunicación. Tú no Sí. sabes, es una selva, no sabes qué es verdad, qué es mentira. ¿ya? Hay que filtrar mucho, pero demuestra en lo que está la gente hoy en día. La realidad. La realidad. Eso es muy sintomático, digamos, porque son tantas las plataformas digitales a través de las cuales la gente se comunica, Ya. que han desplazado completamente del espectro informativo al resto de las alternativas. O sea, las candidaturas que están postulando hoy día, sí o sí, tienen que poner sus ojos en redes sociales. Ahora, ojo Absolutamente. que el segudo punto es la radioemisora, que igual es bueno... Aquí se escucha harta radio. Sí. Claro, considerarlo, porque igual del 68 nos saltamos al 21 radioemisora, en el caso de los hombres, muy similar a las mujeres, así que no es un porcentaje bajo en relación a diarios y televisión, que es muy, muy bajo. Y llama la atención porque
usan muchas redes sociales para informarse. ¿Cuál era el grupo etario más importante? Es que el promedio era 40 años, así que no era un promedio joven, era un promedio adulto joven. Llama la atención ese detalle. Adultos jóvenes, cuarentones, bueno, son... Pero hay que considerar que el menor Son premillennials. encuestado tenía 18 y el mayor encuestado tenía 90 años. Así que había un rango etario sumamente disperso, amplio. ¿No? Pero el promedio es 40 y el promedio de hecho es justo como la mediana más o menos entre los 18 y los 90. Así que no, yo creo que estuvo más o menos repartida entre menores de 40 y mayores de 40 la encuesta. Un cuarentón. En ese Claro. sentido fue bien representativa. Sí, es Sí. bastante O representativa. sea, todos los que nacieron aproximadamente el año 80. Claro. Ya, los premillennials. La generación premio. Los premillennials, bueno, los premillennials todos vienen con el dedo chueco, con el mouse incluido. No, los millennials vienen con el dedo chueco. Los premillennials, yo me crié sin teléfono en mi casa, sin computador, sin internet, sin teléfono de hecho, ni Pero ni tú de no eres refija. premillennial. Yo tengo 40 años. po. Perdón, sorry, yo pensé que era millennial. No, yo Así que- sí me veo más joven. Ese era el piropo. Muchas gracias. Por supuesto. Pero si no nos tiramos piropo entre nosotros. Ya. Oye, estaba mirando acá, bueno, hay algunas preguntas que son, obviamente dicen sí, ¿ya? Sí. La respuesta es sí. Pero disculpa la interrupción. No necesariamente, yo diría que la forma como están redactadas no es una forma dirigida, digamos, o capciosa en el sentido de que induzca o pregunta inductiva, porque son abiertas, o sea, Te leo la pregunta. por supuesto. ¿Está de acuerdo usted con poner fin a las AFP y crear un sistema de seguridad social estatal y universal? ¿Cuál sería la respuesta? Obvia. O sea, no es tan obvia. po. Esta no- Mira, 89,60 dijeron sí. Pero, y Pero sin, eso ningún- revela- pero eso sin ninguna revela- otra opción. revela no otra cosa que lo que la gente, lo que la ciudadanía quiere en realidad, porque así como dijo sí, podría haber dicho perfectamente que no, porque por ejemplo las personas, la gran mayoría de estas personas estamos, me incluyo, en AFP, y desde el punto de vista estricto, si uno considera por ejemplo la rentabilidad promedio de los fondos, de la manera como la manejan la AFP objetivamente, claro, uno podría haber contestado no, po. Mis fondos, por decir, han rentado, voy a inventar, no sé, po, han rentado 2 millones en el fondo de capitalización individual, incluyendo cuenta 2, en los últimos 2 meses. Fantástico. Sí, Claro. en 2 meses eso es extraordinario. Sí, pero ¿cuál es el problema de fondo? ¿Cuál es el problema que subyace y que subsiste? Y que hace que el sistema... Pero aquí no le ponen ninguna otra opción. No, pues sí, no sabe. Sí, no sabe. Claro. Pero... ¿Está o no está de acuerdo con Claro. poner fin a la AFP en el fondo? Y que el Estado se haga cargo. ¿Y qué ponemos a cambio? Puede ser un sistema mixto, puede Claro. ser un sistema que... O sea, que en la nebulosa nuevamente. No, que combine... ¿Podría ser algo? No, bueno, la pregunta acá ¿Cuál? lo dice claramente. Sistema de seguridad social estatal, solidario, universal. ¿Qué es eso? Que el Estado se hace cargo del sistema actual de previsión social. O sea, volvemos al sistema de reparto. No sería un sistema de reparto porque no tenemos por qué copiar, no es necesario copiar los modelos, se puede crear un modelo nuevo, Se puede. pero que el Estado se haga cargo de garantizar que todas las personas van a tener una pensión como corresponde. Una pensión mínima. Claro, pues entonces una pensión sobre la línea de la pobreza. Exacto, y finalmente. fíjate que en ese sentido disculpa que te interrumpa, yo por ahí tengo una propuesta que la he pensado, no sé bien cómo hacerla calzar, que por ejemplo establecer, igualar una pensión mínima con el sueldo mínimo. Claro. Hoy día el sueldo mínimo son 326.500 pesos. Es difícil, yo sé, pero así como se han hecho tantas cosas, se deben poder crear los mecanismos para poder igualar ambas cosas. ¿Por qué no? Es que sería ¿Por un qué no? sistema de reparto solidario finalmente. Si actualmente en Chile lo que pasa es que hay gente que gana muy poco. Entonces, por supuesto que lo que logra recaudar a lo largo de sus años de trabajo es muy, muy, muy poco, y con un sistema que además lucra, o sea, que genera utilidades millonarias para ello y le recaen todas digamos, todas las pérdidas se las recaen al usuario. Obviamente que no va a ser próspero ese sistema. Y eso pasó el 2008. Sí. Eso pasó Sí. en 2008. Sin ir más lejos, y disculpe que personalice un poco el tema, un familiar mío que en el 2008 tenía, me acuerdo, estaba en una AFP de las importantes, digamos,
tenía cerca de 36 millones, lo sé porque me lo contó, 36 millones de pesos. Después que pasó la crisis, esto que duró, no sé, unos meses, en fin, bueno, los efectos han durado años. Sí. De repente se encontró, cuando fue a ver su fondo, que había perdido, si no me equivoco, eran 13 millones 300 y tantos mil pesos en la pasada. O sea, La rentabilidad perdió, pero la cantidad de cuotas se mantuvo. Fue un concepto que lo hablamos el otro día. Hablamos el otro día, que las plata en la FP nosotros no tenemos plata constante, lo que tenemos son cuotas, cantidades de cuotas. Lo que pasa es que las personas, Oscar, se deprimieron. Las personas ven el fondo, el dinero que tienen en el Claro. fondo, No no la cantidad de medir cuotas. cómo se hace. ¿Fija? Sí. Porque además el sistema para el común de la gente Es complejo. es complejo. Sí, Es complejo para uno también de repente meterse en el decreto ley en 1500. No es fácil porque ha tenido muchas modificaciones, etcétera. Pero incluso el sistema de AFP, así como está, podría ser mejor. Por una cosa tan simple, que el sistema no con está que hecho se, para- con no que está se hecho para rebajara. pensiones. La edad. Con que se rebajara La esperanza de vida, que Exactamente. es una esperanza de vida irreal con la que se mide Una esperanza de 105 años es irreal. con la O sea, que se calcula claro. el monto final que él va a Es recibir. absurdo. O sea, No digo que una persona no vaya a llegar a los 105. Sí, puede ser. pero son casos excepcionales. Tenemos una esperanza de vida en Chile que son 81 años y esa es la esperanza de vida. O sea, hay gente que muere antes y otra que muere después, pero muy pocas si llegan a los 110 años. Y ese es el nuevo concepto que estamos tratando de implementar, hablando de tercera edad y la cuarta edad. Claro, Los cuarta edad llamando a los que sobrepasan la esperanza de vida. claro. ¿Ya? Ahí Sobre los 80. Sobre los 81. sobre 81, 82, Claro. de tal manera que las platas se compriman entre los 65 y 81 años, ¿no es cierto?, para que la pensión sea alta. Mira, lo estamos pidiendo esto con el grupo que yo participo hace hartos años. En todos los gobiernos hemos pedido, a todos los gobiernos les hemos dicho, oye, la tabla es mala, la tabla aquí, Sí. Se lo hemos dicho en todos los colores, y a todos los presidentes en el Congreso. Pero no te digo de ayer, estamos hablando de hace años, claro. años. De hecho, el 10% nosotros lo venimos haciendo hace más de... desde el año 2010. Empezamos con estas batallas del 10%, como predicador en el desierto. Nadie nos escuchaba, nadie. Bueno, por ahí empezó a correr la bola y bueno, afortunadamente esto tuvo eco. Otra cosa que hemos estado diciendo también, la tabla es muy larga, ocupemos la tabla del INE. La tabla del INE es la que marca cuánto nos morimos. Claro. No una tabla financiera estadística que te puede dar hasta los 150 años. La tabla del INE, si la tabla del INE se aplicara hoy día, mira, y eso ni necesita pasar por el Congreso. Mr. President dice, aló, superintendente, modifique la tabla, y eso se hace de inmediato. Pero han pasado ¿cuántos gobiernos que les hemos dicho exactamente lo mismo? En chileno nadie ha pescado. Es que el negocio es muy bueno, po. Sí. El negocio es muy bueno para las empresas, es bueno también para los gobiernos porque les financian las campañas políticas, situación distinta a la que vivimos nosotros los Estado está independientes, endeudado hasta que no nos financia nadie. Hasta las orejas con la... Claro, con- po, está con las comprometido. AFP. Po. Los partidos políticos están comprometidos con las empresas están comprometidas con la AFP, el sistema está totalmente confabulado y por supuesto que nadie va a querer tocarlo porque es lo que sostiene la economía de este país. Exacto. Ahora, es una muy mala jugada desde mi perspectiva. O sea, es ridículo que las empresas, que la economía del país la sostengan los trabajadores, siendo que debería ser al revés. Entonces, como... como accionista. Claro, o ni sea, en el siquiera fondo eso. somos todos accionistas, pero el problema es que ni siquiera nosotros podemos decidir sobre esas acciones, porque Y por esa último... era la idea del 10%. por porque ejemplo, ahora como pseudoaccionista, como por ejemplo, autopresta, una como persona que partió. tiene conocimiento respecto a las bolsas de comercio y todo, perfectamente podría decidir dónde va a poner sus fondos. Y quizás a lo mejor rentaría mucho más que lo que hacen estas empresas administradoras de fondos, porque además las AFP subcontratan a empresas de inversiones medias raras que Subcontratan. subcontratan, Subcontratan, entonces ahí se reparte la plata. De hecho, hace poco hubo una denuncia del CIPER respecto a una empresa del hijo de Piñera, que es una empresa que ni siquiera cumplía con los requisitos También, sí. para poder intervenir, y resulta que se adjudicó un montón de fondos a través de las AFP
y la empresa tuvo pérdidas. Entonces, pero al final, lo más divertido es que los que perdieron fueron los cotizantes, pero la empresa ganó utilidades igual. Entonces, es como tú decís, no, esta cuestión definitivamente es un abuso por donde se mire y tiene que modificarse. Por lo tanto, que la gente esté de acuerdo con que el sistema de la AFP se elimine, es porque saben que es así. O sea, yo creo que no hay que tener dos dedos de frente. Como alguien dijo el otro yo no día defendería, acá, al menos. como alguien dijo acá, el sistema de AFP no es tan malo. Administrativamente, por rentabilidad, ha demostrado con creces que no es malo. ¿Dónde está el problema? Como alguien dijo por acá, está mal pelado el chancho, está mal repartido las presas. Ahí está cómo el sistema reparte las pensiones. Ese es uno de los problemas serios, un problema grave. Yo no estoy diciendo que haya que seguir con el mismo sistema, no, tiene problemas que lo hemos dicho desde su comienzo. La principal problema del problema son las mismas AFP. ¿En qué sentido? Jamás cuidaron a su cliente. Jamás. Marlene, ¿alguna vez la AFP te ha dicho, señora Marlene, mire, queremos invitarla para que venga a una clase de educación previsional? Es que yo soy la peor cliente de las AFP, así que jamás me iban a invitar porque no tengo nada de plata en los fondos. Pero independiente de eso. Yo he sido una profesional precarizada en sus labores y por lo tanto nunca ni el Estado ni la empresa privada me ha contratado, me ha mantenido trabajando en horario. Y la verdad es que yo tampoco he querido cotizar por mi cuenta porque sé cómo funciona el sistema, así que haya cotizado un par de chauchas no iban a significar mucha diferencia. Pero no es un tema personalizado, digamos, claro. como pero de todas maneras, a la pregunta, la AFP, por supuesto que no educan, no les interesa la educación. Uno de los grandes problemas que tiene el sistema es que la AFP jamás educó a sus clientes. Nosotros somos clientes. Yo le pago el 1% de mi sueldo, todos los meses le pago el 1% de mi sueldo a la AFP, suponte tú 500 lucas, ya ganáis 500 lucas. 5.000 pesos de tu sueldo se van al bolsillo de la AFP. ¿Ok? Con esos 5.000 pesos yo, pago que me administre las platas, que me manden un correo, y entre eso la ley dice, y ahí está el cambio que hay que hacer. La ley dice, se debe dar no educación. ¿Capacitación? No, ni siquiera capacitación. Se me fue la palabra, el Alzheimer. Pero un sinónimo, algo como un ejemplo. Educación. Información. Información. Y, mira, cáchate. Pero eso es muy genérico. Sí. Información. La AFP entonces está obligada por esas 5 lucas que tú le pagas a dar información, que no es lo mismo que educación. Y te manda una estadística que 10 veces más difícil de entender que estos gráficos, y que la verdad es que las personas que entonces pueden entenderlo, pero el resto. Entonces el problema es parte de ahí. Decimos entonces que la AFP solamente está obligada a entregarnos información. Entonces tú vas a una agencia y ¿con qué te encuentras? Con un montón de papeles, formatos, y vas sacando ahí del 1 al 40 y vas sacando uno por uno en forma temática. Y cuando tengas tiempo lo lees. La pregunta es, ¿y quién te lo explica? Nadie te explica. Entonces, han maltratado al cliente durante muchos años porque la plata está segura. ¿Sabes cuánta plata gana una AFP como promedio mensual? ¿Cómo andan los cálculos? Fácil, o sea, lo último, el año pasado creo que rentaron como 150.000 millones. La pregunta es, ¿cuánto gana cada AFP mensual como promedio? 100, no, ¿qué? Mensual. 1.000 millones más o menos, más. No, te fuiste mucho. Mensual, como promedio. 500, 600, 700. 5.000 millones de pesos mensuales. 5.000. Yo dije 1.000 millones nada más. 5.000 mensual. Sí, pues. Mensual por cada AFP. El cálculo ese es por el sistema. Claro, el sistema completo el año pasado creo que rentó 151.000 millones de dólares. 5.000 millones de pesos mensuales gana cada AFP como promedio. Un poquito más, un poquito menos, dependiendo de la calidad de los clientes que hay. Entonces con 5.000 millones de pesos, claro, con eso pagáis la luz, el agua. Es negocio redondo. Pagáis un edificio, ¿no es cierto?, mensual. Pero jamás de esa plata ha sido para educar a tus clientes, mantenerlo. ¿Por qué? Porque estaba votado. Es que el tema es que es más fácil. A nadie le preocupaba. Es más fácil mantener en la ignorancia, ¿no? Por supuesto. Es más fácil porque así uno puede
La gente no reclama, pues, y cuando... para reclamar hay que saber. Claro. Hay que saber reclamar. Entonces, aquí se aplica la máxima de un famoso artista del siglo XV, del siglo XVI, que decía: nunca enseñes a nadie, solo tú serás excelente. Una cosa parecida. Pero al final llegamos a la conclusión de que en el fondo el tema es muy pedestre, muy vulgar, es muy común, es muy prosaico. Es plata, es eso, es plata. Plata. Si las FP están hechas para fabricar platas. Exacto. No para repartirla, no para repartirla. No. Y lo otro hay un Porque es hay, un negocio, es un negocio. No, Marlene, es que aparte de esa mirada crítica que tienes, el sistema FP está hecho para generar plata y esto está estrictamente... Ahora, ¿cómo se reparte esa plata hacia la ciudadanía? Ahí está lo malo. Miren, aunque ustedes no lo crean, hay un par de pensiones que son las mejores del sistema. Las mejores pensiones del sistema son las pensiones de invalidez y las pensiones de sobrevivencia, porque esas se calculan en función del promedio de sueldo que tú tienes, ¿ok? En cambio, las de vejez son las más malas de todas. Hay las pensiones anticipadas también, porque te exigen cierto nivel de monto de ingreso, de acumulado, y lo complicaron terrible, que es muy difícil obtener una pensión anticipada, pero sí se puede. Pero las malas pensiones son las pensiones de vejez, porque están mal diseñadas porfiadamente los gobiernos. Y aquí hablo de todos los gobiernos. Porfiadamente han hecho lo que han querido. Es que no es que estén mal diseñadas, están bien diseñadas, porque están bien diseñadas para las empresas, están bien diseñadas para las empresas de la AFP y para todas las empresas chilenas que se proveen a través de la AFP. Para ello está creado este sistema. Este sistema no está creado para mejorar las pensiones de los trabajadores. Entonces, en ese sentido, el sistema está súper bien diseñado, está diseñado para ellos, no para nosotros. Esa es la diferencia. No, y en ese sentido, por ejemplo, tal vez si se introdujera un mecanismo de, como decía Marlene delante, de lo que se llamó a comienzo de la década del 80 o mediados de los 80 de capitalismo popular, permitir que el trabajador mismo, y no la AFP, que el trabajador con información fidedigna, pudiera poner su plata, su fondo, decidir dónde los quiere poner. Yo quiero invertir aquí, yo quiero invertir allá. Y se demostró que en muchos casos eran decisiones acertadas. Mucha gente, trabajadores por ejemplo, que se jubilaron y invirtieron parte de lo que obtuvieron, fue muy comentado el caso de Entel, si mal no recuerdo. Sí. Hubo gente que ganó mucha plata con eso, y eran trabajadores que decidieron comprar acciones e invertirlas ahí. Como yo soy cliente de la FP, ¿por qué la FP? No la FP, si la FP al final de cuentas es un mandatario nomás. Simplemente hacen lo que la ley dice. Un intermediario. Mandatario. Aquí manda el gobierno, manda el Estado a través del gobierno y a través del superintendente. Y la FP no tiene nada más que hacer. Cumple lo que dice la ley. Se acabó. Ahora, si las AFP generan tanta ingresos, tanta ganancia, ¿por qué cada cierto tiempo, como todo buen negocio, y ahora ya se demostró que sí se puede? Sí. Bueno, cuando tenemos un cierto nivel de ganancia, ¿no es cierto? ¿Por qué no podemos sacar cada 5 años, ¿no es cierto? Cada cierto tiempo un pequeño speech, un pequeño diferencial. Claro. Porque es mi plata, también yo he pagado por esa rentabilidad. Acuérdense, yo estoy pagando el 1% de mi sueldo todos los meses. Administración. Tema de administración. ¿Por qué no se puede hacer? ¿Por qué no se han creado, no se han hecho más creativas ese tipo de cuestiones? Es una cuestión ideológica en el fondo. ¿Flojera? ¿Flojera? No, yo creo que es una cuestión intencional. Sí. Pero esto es transversal políticamente. Sí, absolutamente. Pero estoy de acuerdo. Sí. Es que el negocio es tan pingüe, es tan bueno. Es gracias a la ignorancia del pueblo, gracias a la ignorancia de la gente. Pero ahí también. Y eso se aprovechan. Ahí también, junto con hacer una crítica a la AFP, que no educan. Ahora recién se están preocupando y de repente a uno al correo electrónico le llega alguna cosa, que sé la cartola, por último. La cartola constitucional, qué sé yo. Pero también, el balazo en el pie. Con el 10%. También está el que uno como afiliado, como cotizante, se interiorice también. Y en eso yo también me culpo de, por ejemplo, como muchas personas que nunca, ¿quién se va a meter a leer el decreto 3500? Yo tuve que hacerlo. Yo tuve que hacerlo porque estudié Derecho, digamos,
Una pincelada. Una pincelada, no Claro. una pincelada, sino es más que eso. Pero es un vocabulario tan técnico que a la gente en general le costaría entender lo que significa, porque está redactado en términos absolutamente ininteligibles para el común de la gente. Y las normativas que de cada una de esas cosas aparece son tremendas y gigantescas. Son como las reformas tributarias. O sea, por eso ahí hay que tener conocimientos de economía y de derecho, y además de administración, entonces Y de contabilidad. y de contabilidad. Entonces, la verdad es que hay que tener manejar hartos términos para poder entender ese tipo de, Bueno, para eso de leyes. existen los asesores previsionales. Tributarios, previsionales y todos los que... previsionales, consultores previsionales, Pero- Que se especializan. Que no descaman, se pegan. Pero volviendo un poco al tema Ya. de lo que conversábamos delante, del tema de bajar la tabla de cálculo, se ha hecho la simulación, digamos, Aumenta. y aumenta, Obvio, pues, sí, aumenta obvio. lo más increíble, Considerablemente. aumenta en alrededor de un 32.7%, Sí. creo, la pensión. Sí. O sea, en un Eso tercio, es, en eso un es, tercio. eso es O sea, cierto. si la persona sacaba 150.000 pesos de pensión, le va a aumentar a 200. Y no es menor, no es menor. Nosotros Entonces- hablamos de un 15 o un 20% si se baja la tabla. ¿Ya? Siempre lo hemos mencionado, entre un 15 y un 20% real, ya no de expectativa, real, 15, entre un 15 y un 20 subirían las pensiones automáticamente. Y eso es válido para todo el mundo. ¿Ya? Ahora, por eso la gente reclama, por eso se ven tantas ganancias, se ve tanta plata que fluye. 5.000 millones de pesos mensuales gana cada AFP. Y el sistema, bueno, ustedes lo saben, pues, el sistema, todos nosotros somos dueños de 220.000 millones de dólares. Eso es mucho, mucha plata. Uno se pierde. Bien, estamos hablando acá con Marlene y con Rodrigo, ambos constituyentes, candidatos. Estamos conociendo su pensamiento, porque al final del día, el día 11 de abril, yo voy a votar por alguno de ustedes en función de su pensamiento. ¿Ya? ¿Qué es lo que cree para este país? ¿Qué piensas de este país hasta el minuto? ¿Cómo estás? Oye, genérica la pregunta. Más amplia que la pregunta que tienen ustedes. Más amplia que la verdad es que yo creo que Chile es un país que tiene mucho potencial y potencial tanto en lo productivo como en el capital humano que podría tener. No me gusta la palabra capital humano porque es como mezclar. monetarizar a las personas. Pero de verdad que yo siento que este es un país que ha ido creciendo igual, a pesar de todas estas malas decisiones políticas que se han tomado a lo largo de la historia. Igual ha sido un país que ha ido creciendo, pero no desde el punto de vista del crecimiento económico, porque la verdad es que el crecimiento económico a nosotros no nos repercute tanto, porque con el nivel de desigualdad que tenemos, la verdad es que los que crecen son las grandes empresas y ellos son los que van aumentando sus caudales, sus arcas monetarias, pero el resto de los seres humanos siguen viviendo como siempre, ¿no? A lo mejor se ha aumentado el poder adquisitivo de las personas en este país, pero también ese poder adquisitivo está muy vinculado a la deuda, a los créditos. Entonces, no seamos realistas, o sea, en general aquí las personas hasta ocupan crédito para poder ir a comer, para poder comprar comida en el supermercado. Entonces, ¿Qué manera está endeudada la gente? claro, entonces Después tenemos un país que yo por eso digo que creo que tiene mucho potencial, pero que ha sido mal dirigido políticamente, económicamente. La verdad es que la mayoría de las empresas que hacen, por ejemplo, ciencia y tecnología son las pymes, las pequeñas y las medianas empresas, y las grandes empresas se dedican solo a explotar recursos naturales. Entonces, y la inversión en tecnología que ellos generan es marginal, porque lo hacen, solo ellos invierten en tecnología para seguir explotando recursos naturales. para generar Mira, sí, ganancias. Claro, partamos y de la generan base- ganancias millonarias. Nada más. Partamos de la base Neoliberalismo. de una cosa que es realmente, y bueno, se ha dicho en todos los foros, en todas partes y hasta el cansancio, de una cosa que es a estas alturas obscena, por decirlo de Claro. alguna manera. No es posible que el 1% de las personas que más recursos tienen, los más ricos como le dicen normalmente, el 1% de los más ricos, de las personas con mayores recursos de Chile, concentre cerca del 33% de la riqueza del Producto Nacional.
Eso no resiste ningún análisis. ¿Y por qué no? Pero ninguno. ¿Por qué no, Dina? Porque en los países desarrollados, el promedio del 1% más rico concentra el 7% del PIB. El 7% del PIB. Entonces, estamos hablando de una desproporción así, pero Brutal. del porte de un buque, y ahí se nota que en el fondo el Estado ha permitido, porque los estados estos que son más poderosos, no permiten que ocurran ese tipo de situaciones, porque la idea del Estado es que efectivamente sea capaz de ordenar la economía y de redistribuir todas esas ganancias que también son parte del país. ¿Y que sea Entonces, no igualitario, pero que sea equitativo. Ya. O sea, que en el fondo, si es un país que tiene las riquezas que tiene, que se están explotando por lo demás de todos nuestros recursos naturales que nos pertenecen a todos nosotros, por vivir en esta tierra, creo yo. Entonces, obviamente que tenemos que... Me confundí con recursos naturales, que quiero que siga con el tema. explorando ese Claro, tema. lo que pasa es que nosotros vivimos en una economía que explota recursos. Básicamente, las grandes economías de este país, estoy hablando de las grandes empresas, del 1% más rico, no del resto. Extractiva. El 1% más rico se dedica exclusivamente a extraer recursos naturales que están en la tierra, que nos deberían pertenecer a todos. La minería, el agua, el bosque, la agricultura extensiva también califica dentro de ese grupo. Tienen beneficios tributarios, el Estado todo el rato los está apoyando, le está entregando incentivos. El decreto ley 701. Claro, entonces genera trabajo y genera ingresos, impuestos. Pero no, esa es la mirada cortoplacista. No generan impuestos. Eso es hambre para... no generan pan para hoy, hambre para mañana, claro. Mira tú cómo está avanzando, por ejemplo, la erosión, y los desiertos ya van en la quinta región. En la quinta región vamos. Y parece que no nos estamos dando por enterados. Es decir, no podemos seguir en este tren de explotar de manera irracional los recursos. Todo tiene un límite. Ese axioma... Es que el tema de los recursos es que los recursos son finitos. Son finitos. Se acaban. Sí. Entonces, hay otro mito asociado con eso que te enseñan, entre comillas te enseñan, porque en realidad es una distorsión, en las escuelas de economía, y te dicen, es que las necesidades son infinitas. Mentira. Sobre todo, mentira. Yo lo digo a cualquier persona, las necesidades son infinitas. Dime 10 necesidades. Ahora, a ver si son tan infinitas. Pan, vamos a lo mejor, pan, techo, abrigo, educación, agua, edición, agua, ya llevo 7, 8 y alimento. ¿A dónde está lo infinito? Claro. Mentira. En la subdivisión de cada una de ellas. Esa es la justificación para seguir explotando irracionalmente la naturaleza. No necesitamos tanto para vivir y para tener una buena calidad de vida. Yo creo que la calidad de vida no pasa por lo que uno tiene en dinero, sino que lo que uno tiene en cultura, lo que uno tiene en riqueza, lo que uno tiene en naturaleza, lo que uno tiene, o sea, en educación. Entonces para mí, al menos yo, ese es mi concepto de riqueza. Para mí el concepto de riqueza del dinero es una cosa que nos impusieron hace unos pocos años, cuando se introduce el modelo neoliberal a la fuerza, bajo un gobierno de dictadura, y que nos enseña a que tenemos que ser el exitismo a través de nosotros valemos por lo que tenemos y no por lo que somos. Entonces es súper complejo el tema valórico. ¿Sabes cuál es el problema de todo eso? Como apunta Marlene, que el sistema capitalista, el sistema de libre mercado, neoliberal, como lo quiera llamar, es, por decirlo de alguna manera, perversamente atractivo. Sí, claro. Todos queremos tener un celular, todos queremos tener a lo mejor una zapatilla de marca, un vehículo razonablemente bueno, todos queremos tener una casa, todos queremos tener ciertas comodidades. Entonces, el sistema capitalista explota lo que de peor hay en el ser humano: el egoísmo, el individualismo, el sálvese quien pueda, el materialismo a una costa del que está al lado. Entonces, ¿qué perdemos? Perdemos cooperación, perdemos solidaridad. ¿Te fijas? Y se rompe el tejido social. Sí. Entonces, eso es lo que hay que tratar de recuperar. Y eso crea las distancias sociales. Por supuesto. Cada vez las distancias sociales. Separa las brechas. La brecha. Pero mira, a pesar de todo eso, a pesar de todo el problema en el que estamos metidos como país, con todas las cosas que nos están pasando, que como la pandemia, la elección, como sociedad, yo soy terriblemente optimista. Yo también. Chile tiene, tenemos un país maravilloso. Tenemos que querernos y creernos más. Mira,
Somos capaces de muchas cosas. Nosotros como país, aún con lo poco y nada que los gobiernos invierten en ciencia, en tecnología, en emprendimiento científico. ¿Sabe cuánto invierte Chile? Yo lo he dicho en nuestros foros. Nada. 0,36% del PIB. El PIB de Chile ronda los 252 mil millones. Con ese O sea, dólares. estamos hablando de una inversión neta en ciencia que ronda los 910 millones de dólares. Eso es nada. O sea, es algo, sí, estoy de acuerdo. Pero es nada comparado con los estándares de otros países, con los estándares de los países de la misma OCDE. Claro. O sea, nosotros en la OCDE estamos de los más bajos. Estamos, casi de hecho, todo. en el último lugar. Claro, y en primer lugar, estamos en primer lugar en la brecha, en el tema de la distribución del ingreso. Ahí somos Claro. ganadores. No, ahí, bueno, total. Sí, entonces, pero podemos cambiar eso. Mire, somos capaces de cuestiones ¿Cómo podríamos cambiarlo? aplicándonos seriamente Ya. ¿a qué? A inversión sostenida y creciente en ciencia, tecnología, innovación. Eso acompañado de una sólida educación y formación en valores, Cultura. en ética, en cultura, valoración del patrimonio. Y lo otro, Del patrimonio natural también. natural, Sí, cultural. patrimonio oral, escrito, lo que quiera. Y además, y fundamental, combate frontal a la corrupción. Frontal, en todas sus manifestaciones, sea pública, privada, civil, uniformada, venga de donde venga. Si no somos capaces de combatir la corrupción de manera eficaz, la vamos a tener muy difícil. No vamos a poder ser un país desarrollado. Mira, leía la otra vez un artículo, por eso digo que es un tema de educación y de valores. En Singapur y creo que en Japón también, una persona se encuentra dinero tirado en la calle. ¿Tú crees que se lo queda, se lo echa al bolsillo? No. Va a unos lugares que están habilitados, que se llaman Money Receive, para recibir dinero, no sé cómo. Va ahí y lo devuelve, porque sabe que a alguien se le perdió y a lo mejor ese alguien cuando se dé cuenta lo va a ir a buscar. Ahí. Nadie se queda con la plata. Veía la otra vez, a lo mejor ustedes también lo vieron, un video que circula en YouTube de un señor, un ciudadano peruano que vive hace años en Japón. Y él dejaba su auto estacionado en un estacionamiento abierto, completamente abierto, durante un fin de semana completo. Y cuando volvía, a empezar, el auto estaba ahí, el auto estaba intacto, no tenía no le faltaban nada, las ruedas, nada. nada. Y él, de acuerdo a una tabla de cálculo que decía cuánto tiempo, cuántas horas o días o qué sé yo había estado estacionado, en fin, él pagaba. Y pagaba lo que correspondía, a conciencia. Decía, a mí me corresponde pagar tanto, sacaba la plata, Porque la echaba tiene los ingresos económicos, en una para bolsita. un buen sueldo, un sueldo estable, Pero posible, también una eso educación, va amarrado a los valores. A los valores. Cultura también. ¿Te fijas? Y hoy día, ¿cómo está en Chile? Hoy día hemos visto Está una difícil. distancia gracias al neoliberalismo. Está difícil, pero lo Está podemos con- revertir, yo ¿En confío. cuánto tiempo? Mira, esto La no, distancia es llegar larga. a estar donde estamos nos tomó 40 años, desde que se empezó a implantar el sistema neoliberal. La inseguridad que, como te social, digo, ¿cómo está hoy día? sí, ese es otro tema. O sea, yo Y creciente. Yo respecto al tema de la percepción de la seguridad en Chile, no concuerdo. Siento que hay una sensación de inseguridad mucho mayor que la real. Depende de los lugares, por supuesto. Hay sectores, hay lugares específicos donde es mucho más grave la temática y que también está vinculado a las diferencias sociales. Si al ¿O final la delincuencia? la delincuencia nace producto de las diferencias sociales. La delincuencia es un producto del neoliberalismo. Y es un producto. No, para mí no. La delincuencia ha No, existido no, desde no el tiempo de las cavernas, necesariamente. pues, o sea, Mira. toda la vida. Pero es que si no hay motivación. Sale hasta en la Biblia la delincuencia. No, la delincuencia ha existido, pero el nivel que tenemos ahora igual está vinculado también a esta sensación de exitismo. Y una persona que no tiene ninguna motivación ni académica ni de ningún tipo porque lo criaron, se crió en un hogar con una madre alcohólica, drogadicta, y digo madre y padre en realidad porque es responsabilidad de ambos, pero generalmente son las mujeres las que nos hacemos cargo de los hijos. Entonces esa es la realidad que se vive en las poblaciones, esa es una realidad concreta. Un joven que no tiene ninguna expectativa de lo que va a hacer de su vida, que no pretende estudiar, que no pretende trabajar, porque además no hay incentivos para trabajar, porque tener un trabajo honesto en Chile
cuando tú no tienes ningún tipo de estudio ni ningún tipo de capacitación, es realmente desmotivador para cualquiera. Porque ahí tiene que estar la mano del Estado. Entonces, por lo mismo, siento que, claro, y como vivimos además en una sociedad de exitismo, donde las personas valen por lo que tienen y no por lo que son, el narcotráfico, la delincuencia se torna una alternativa para la vida de ellos, porque les permite tener autos, les permite tener una mejor vida dentro de este concepto de vida material. ¿Por qué? Porque en realidad no tienen otros paradigmas, o sea, ellos sus mentores son, no sé, los futbolistas, que son personas que vienen de abajo, Esos que son sus referentes. son sus referentes, entonces Pero se puede ir a contrapelo. yo creo que Se por puede ir supuesto, hay muchos ejemplos por de supuesto. gente, de cabros, chiquillas, jóvenes, que nacen en ambientes de privados. Adversos, totales. Muy adversos, de privados, y salen adelante solos, y no caen en la droga, no son ladrones. Entonces se puede. ¿Dónde está la clave? Inculcar valores. Valores desde la más tierna infancia. Los valores de la honradez, del considerar al prójimo, los valores del trabajo bien hecho, de la honradez, cosas que pueden parecer básicas, pero que son muy importantes. Sí, pero cuando en la esos vida jóvenes adulta. no tienen familia, una familia detrás que le inculca esos valores, Tiene que hacerlo el Estado. de tiene alguna que hacerlo el manera. Estado. El Estado se tiene que hacer cargo Sí. de la protección de los niños, Y de la niñas formación. y A mí adolescentes. me da la Entonces- impresión que es un círculo vicioso en realidad que está funcionando permanentemente. O sea, Sí, si miramos lo que pasaba en el Sename, claro. un Sí, círculo por terrible. eso, no, la ¿Cómo protección, cortar ese círculo? la protección Con de los decisión niños, política, claro, Oscar. haciéndose cargo. Asumir Haciéndote significa cargo. hacerse cargo, eso. O sea, tú como Estado, Solucionar. el Estado tiene un objetivo. Si el Estado tiene un objetivo que tiene que ver lograr el bienestar social, el bien común. Entonces, si tenemos un Estado que no está haciendo su pega, entonces ¿para qué lo tenemos? ¿Para qué pagamos el 20% de impuestos por cada cosa que compramos si el Estado no nos está retribuyendo con sus servicios, con sus políticas públicas, lo que requiere la gente, la comunidad? Entonces dejémosle toda mano a las empresas, que es un poco lo que hace la Constitución actual, que es dejarle a las empresas la responsabilidad de proveer bienes y servicios que son en muchos otros países obligación del Estado garantizar. Entonces, ese es el problema que tenemos en Chile. Entonces- Tenemos un problema valórico, pero un problema estructural, económico, que es grave. Pero así como Hay que nos cambiar que el nos Estado, repercuta hay que todo. cambiar el Estado, ¿es usted? hacerlo más eficiente, hacerlo más modificarlo. eficiente, y lo que tiene que cambiar Tipos de definitiva- Estado. Tenemos que modificar la un estructura Estado del que pueda Estado. intervenir en la economía, que pueda asumir los grandes proyectos en los cuales, por ejemplo, los privados no están interesados. ¿Por qué no? Hoy día constitucionalmente se le prohíbe al Estado asumir, hoy día no existe el Estado empresario. No, ¿Ah? no puede. Y cosa rara, gracias al Estado empresario, a fines de la década del 30 y en la década del 40 y 50, pudimos tener grandes empresas. Tuvimos la Corfo, que creó la CAP, se creó ENAP, se creó COPEC, se crearon las grandes empresas del Estado LAN. que dieron trabajo y bienestar a Ferrocarriles. muchos miles de chilenos, millones de chilenos. Movistar, Entonces, que- porque no. había un Estado presente. CDC. No se trata si aquí no se trata, como dicen algunas personas ideologizadas, que el Estado va a ocupar todas las actividades de la vida. No, pero esa es una si no es eso. excusa. Esa es una excusa y es una simplificación infantil. La pregunta del millón, entonces. Para mí es la una pregunta del millón. respuesta ¿Se barata. puede modificar el Estado? Obvio. Por supuesto. Ya. ¿A través de qué? De la Constitución en una primera instancia. Y aquí tenemos dos constituyentes. ¿Cómo lo harías tú, Rodrigo? Eliminando el principio de subsidiariedad. Que el Estado pueda emprender proyectos empresariales junto con los privados. Y aquí no se va a dejar de lado a los privados. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Entonces, Sí, absolutamente. estarías- Pero a mí me gusta un Estado fuerte, un Estado que pueda intervenir en la economía, un Estado que tenga las herramientas legales para poder hacer y emprender todos los proyectos que por los privados no se interesan. De repente, no sé, un proyecto de APR, por ejemplo, en que un privado no... Porque ahí entramos al tema de la rentabilidad. Agua potable rural. APR, agua potable rural. Ya. Claro, el privado va a decir, chupaya, ¿qué es lo primero que mira el privado? Y está bien que lo Muy vea poca así. gente, no es rentable. Poca rentabilidad. Mucha inversión Ya. y poca rentabilidad. Entonces no. No lo hacemos. ¿Y por qué el Estado no se puede meter ahí? Cambiemos el concepto de rentabilidad empresarial por rentabilidad social. Ujú. Esa rentabilidad social va a trasuntar
lo que está detrás de la realización del proyecto, que es la realización del bien común. No importa, si un privado no lo quiere hacer, Que lo haga el perfecto, Estado. que no lo haga, pero dejen al Estado ¿Tú que lo estarías de haga. acuerdo con esa idea, ese modelo de Estado entonces? Pero claro, un Estado que pueda intervenir en la economía, que pueda formar empresas y competir con los privados, y los privados también son importantes, muy importantes, eso no está en duda. Todas las, muchas pymes, MIPYMES, son de privados y dan trabajo al 75-77%. Bueno, del total. yo ahí como que difiero un poco Dale. difiero un poco de Rodrigo, porque Está bien, estamos en democracia. la verdad es que Ibas por la secta unida. yo como bastante estatista que soy, como administradora pública y todo el cuento, trabajando para el Estado toda mi vida, yo creo que el rol del Estado, no hay que desenfocar el rol del Estado. Yo creo que el rol del Estado es hacerse cargo de los temas que son inherentes al bien común, a lo que es público, a lo que es estatal. Y ahí está la educación, está la salud, está la previsión, están todos esos temas. Ahora, que el Estado, intervenga en los recursos naturales, por supuesto. Ahora, que el Estado intervenga en empresas, yo creo que lo mejor que podría hacer un Estado, que es un poco el modelo que tienen los países más desarrollados, que yo siempre los saco, Nueva Zelanda, Australia, donde son estados fuertes, pero son estados fuertes gracias a la recaudación de impuestos. Nosotros aquí en Chile tenemos un sistema que es el IVA, la fuente El impuesto más regresivo que es la fuente de ingreso del Estado, y el IVA lo pagamos los consumidores finales. El IVA no lo pagan las empresas, el IVA lo pagamos todos nosotros. O sea, nosotros mantenemos las AFP, nosotros mantenemos el IVA, pagamos el IVA, mantenemos al Estado, los trabajadores, no son las empresas. El problema en Chile es que las grandes empresas tienen demasiados beneficios. En otros países lo que se hace son impuestos, se generan impuestos a los más ricos, impuestos sobre las utilidades, pero impuestos reales sobre las utilidades, porque finalmente aquí lo que pasa en Chile, que las empresas, si no retiran las utilidades, no pagan impuestos. Los impuestos no se le cobran. Es que la ley les permite mecanismos elusivos. No es como el impuesto a la renta, porque a mí el impuesto a la renta te lo descuentan todos los meses, efectivamente, el Estado. Pero resulta que el impuesto a las empresas tienen la posibilidad de decir, no, yo no he retirado ni una utilidad, a pesar que la ha retirado toda y que no tiene esa plata. O tuve pérdida, o hice una inversión tremenda, a pesar de que esa inversión la hizo con un préstamo, pero la pone como que la hizo con las utilidades. Entonces hay demasiados trucos porque la ley y el Estado lo permite. Trucos y ilusiones. ¿Para qué decir eso? Porque lo típico, por ejemplo, las grandes y se estudia para mejorar la ilusión. Por supuesto, los asesores tributarios se encargan de hacer que es la forma elegante de decir evasión. Por ejemplo, lo que hacen las grandes empresas mineras, por el mecanismo de declarar pérdida mediante el sistema de depreciación acelerada de activos fijos. Correcto. En circunstancias que son activos que tienen 1 año, 2 años, o sea, no se pueden depreciar, pero los tiran todos a pérdida. Una camioneta entonces nueva, dicen, mire, ya, no tuve ganancias, la depreciación acelerada, por ejemplo. Eso es un mecanismo elusivo, es nefasto. Ya, explícaselo a nuestros auditores en palabras sencillas. Que consiste en tirar, por decirlo, arrojar a pérdida, digamos, activos fijos como maquinaria, por ejemplo. Maquinaria minera. Nueva que en ya 1 año, 2 años, 3 años se dan de baja. Se dan de baja, no sirven, ya se echaron a perder. Entonces es gasto. Eso es típico en todas las empresas. Se tira pérdida, por lo tanto, como todo eso va al debe de la empresa, entonces resulta que al final en el balance tiene más pérdidas que ganancias. Y un balance que además no es real. Tampoco. No es real. Y como tiene más pérdida que ganancia, entonces no paga impuestos, porque los impuestos son sobre las ganancias. Y resulta que no los mecanismos de control que debería tener impuesto interno en este caso, eso perfectamente lo podría hacer. Porque perfectamente podrían estar las empresas en línea con los bancos, pero como aquí se defiende tanto la propiedad privada, el Estado finalmente no fiscaliza no hace la pega que tiene que hacer. Si ese es el problema aquí en Chile, que además, fuera de que las leyes están todas a favor de las grandes empresas,
el Estado no hace su pega, que es la de fiscalizar a las empresas. Bueno, y se supone que para juntar dinero, impuestos, para pagar los beneficios sociales, Salud, educación, claro. pensiones, si queremos tener pensiones, tenemos mejores sueldos. Claro. Debemos recaudar de mejor manera. Pero el problema, Y ¿sabes? ahí ahí está la clave. ¿Por qué? Nosotros decimos debemos recaudar más impuestos, pero en una economía pequeña, concentrada como en la nuestra, con rentas bajas en promedio. Aquí en Chile ¿Y quién quiere el pagar promedio de impuestos renta acá? ronda los 418.000 pesos. ¿Quién quiere pagar impuestos en Chile? Entonces, pero ¿qué pasa? La gente no quiere pagar impuestos o es renuente a ello. ¿Por qué? Porque no ve reflejado ese pago en obras concretas. En otros países, como decía Marlene, Nueva Zelanda, Canadá, Australia, Singapur, Japón, no sé qué sé yo, se pagan rentas o tasas impositivas del orden del 40-45% de lo que gana la gente. Pero la gente gana muchísimo. Y además lo paga con gusto, porque ve que eso se ve los resultados. Ve los resultados, ¿te fijas? Es muy Sí, sintomático. pero Mira, igual veamos así siendo concreto. Por ejemplo, En un minuto, porque ya se nos acaba el programa. en serio, no hicimos ni comercial. está bueno. Mira, por ejemplo, hay países como Noruega que recaudan impuestos del 40% de todo del PIB. Sí. El Estado recauda el 40% del PIB en impuestos. Tremendo. En Chile recauda el 20%, que es el IVA, básicamente. O sea, el Estado chileno vive por el IVA y el IVA lo pagamos todos nosotros, no lo pagan las empresas. Es súper importante también dejar claro eso. Y es muy sintomático. Claro, eso pasa en la economía que logran tener un estándar muy desarrollado, Alto. un estándar de vida. Claro. Me da mucha risa, por ejemplo, muy cortito, cuando por ejemplo una vez estas series norteamericanas donde la policía atrapa a un tipo, a un malo, digamos, ¿qué es lo primero que dice? El Yo tipo pago no mis dice, impuestos. exacto, el tipo no dice soy inocente, el tipo No, dice po. no, yo no cometí el delito, no, dice yo pago mis impuestos. Claro. Eso es lo más importante. Sí. Eso te da un poco Hay la medida. conciencia, ¿Te digamos. fijas? Hay Yo pago mis conciencia que hay impuestos. que juntar plata para dar beneficios sociales. Exacto. Si no hay vuelta. Obvio. Sí, no hay vuelta. Amigos míos, y como ustedes ya se dieron cuenta, el tiempo pasó volando. Tremendos conversadores, Marlene Duarte y Rodrigo Guncille, que nos han visitado gratamente hoy día. Quedó la gracias. mitad de la pega que íbamos a conversar, pero Quedamos a medias con- quedamos a medias, pero entretenido. Marlene Duarte y Rodrigo Guncille están siendo candidatos para constituyentes. Así es. Ya el día 11 de abril, a través de la lista Sexta Unida. Sexta Unida. Sexta. Independiente, 100%. Ah, 100%, por lo menos no están inscritos. Al no, menos no están inscritos. no militamos. Ya, no militan. Bueno, ellos nos han visitado hoy día, así que ha sido una grata conversación y bueno, les voy a dar un aplauso, un fuerte aplauso, ¿no es cierto? Gracias. Por la Muchas participación. gracias. Muchas gracias. Muchas Y nos gracias. vemos Cuando gusten. el próximo lunes o cuando tengamos una invitación nuevamente. El próximo lunes nos volvemos a ver en el programa Hablemos de Pensiones. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Saludos a la gente.